Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Wilson Mirando Ríos y en esta oportunidad le voy a presentar los seis sombreros respecto a mi tema de mi startup, el cual trata sobre la automatización de la contabilidad. Bien, en los datos relevantes que se pudieran obtener de este artículo, se presentaría de que con el uso de la IA se logra hasta el 181% de probabilidades en la detección y también en la corrección de los errores que se puede presentar en los procesos contables. Y también se consideraría de que se logra mejorar 17 veces más en el cálculo de los impuestos, siendo algo muy relevante para los procesos de los contadores. Bueno, ahora con la metodología que fue utilizada en este artículo por el autor Einiger, bueno, fue utilizada a partir de cuestionarios, utilizando la escala de Likert, preguntando a los contadores, bueno, el uso o la experiencia de la IA respecto a la corrección de errores en sus trabajos. Y el framework utilizado para la investigación fue el método de aceptación tecnológica. Muy bien, ahora con los resultados que se obtuvieron en este artículo sería de que en los errores matemáticos se obtuvo hasta un 2.8 veces mayor de mejora a diferencia de los métodos tradicionales en la corrección de estos. En los errores de manipulación se obtuvo hasta 16 veces más en la detección y en la corrección de estos a la hora de realizar los procesos contables, diferencia de un método tradicional. Y el error de la tasa impositiva ha sido corregida hasta 17 veces más a diferencia de las herramientas que eran utilizadas. Bueno, y respecto a las implicaciones que se podrían obtener en el trabajo, esta misma podría ser utilizada, bueno, para el aspecto de la solución, teniéndola como, por ejemplo, en la IA, una herramienta, bueno, será muy útil para la... Muy bien, ahora continuando con el sombrero negro, los datos obtenidos o los datos más relevantes del estudio fueron de que aunque la inteligencia artificial tenga un 90% de eficacia a la hora de eliminar los errores contables, aún sigue habiendo la brecha entre el 100% o el 99%, lo cual se espera llegar. Y también de que la implementación de esta es muy costosa, a diferencia de los métodos tradicionales. La metodología que utilizó el autor Muhammad para la investigación fue una metodología cuantitativa y también se basó con una comparación de un sistema de inteligencia artificial contra un sistema manual o tradicional, realizando una comparación entre 10.000 transacciones entre ambos. Tras realizar esta metodología, los resultados que se obtuvieron fueron principalmente en que, aunque la tasa de error de la inteligencia artificial fue del promedio de 1, a diferencia del 2.5 en un sistema tradicional, la brecha entre estos dos de la tasa de errores se asemeja demasiado y en lo cual lo que se espera es de que por lo menos baje o sea en lo más cercano a cero respecto a la tasa de error que se decía de inteligencia artificial y que esta misma está un poco cerca de un sistema tradicional, que los errores medidos también tienden a dispersar demasiado para estos sistemas y que lo que se espera es una aproximación cercana. Y bueno, respecto al proyecto, en lo que se implicaría esto sería en respecto al problema, en el cual donde la inteligencia artificial puede cometer algunos errores, y eso sería tomarlo en cuenta para el cual tendría que entrenarse demasiado para que se asemeje al 99% de lo cual se espera. Y de esa forma no haya esa brecha de error y se asemeje ahí esté cercana a cero. Continuando con el sombrero negro, los datos más relevantes que se presenciaron del estudio fueron que aunque la IA tenga un 92% de probabilidades en reducir los errores contables, aún no está tan eficiente para la hora de llegar a un 99% de eficacia para disminuir la mayor cantidad de errores. Además de que la implementación de la inteligencia artificial es demasiado costosa, a diferencia de unos métodos tradicionales. La metodología utilizada para esta investigación, a partir del autor Mohammed, fue una metodología cuantitativa, en la cual realizó una comparación entre el sistema de inteligencia artificial, la diferencia con un sistema manual, haciendo una comparación entre estos dos con 10.000 transacciones. Pero los resultados obtenidos se tienen de que, aunque la media de la IA fue de 1% en el promedio en la tasa de error, la diferencia con la tasa de error sobre del método puta madre, ibas tan bien, imbécil. Muy bien, ahora continuando con el sombrero negro, vamos a analizar puta madre atrás. Muy bien, ahora continuando con el sombrero negro, el método que se puede observar. ¿No te puedes trabar más, imbécil? Muy bien, ahora continuando con el sombrero negro, los datos obtenidos o los datos más relevantes del estudio fueron de que aunque la inteligencia artificial tenga un 90% de eficacia a la hora de eliminar los errores contables, aún sigue habiendo la brecha entre el 100% o el 99%, lo cual se espera llegar. Y también de que la implementación de esta es muy costosa, a diferencia de los métodos tradicionales. La metodología que utilizó el autor Muhammad para la investigación fue una metodología cuantitativa y también se basó con una comparación de un sistema de inteligencia artificial contra un sistema manual o tradicional, realizando una comparación entre 10.000 transacciones entre ambos. Tras realizar esta metodología, los resultados que se obtuvieron fueron principalmente en que, aunque la tasa de error de la inteligencia artificial fue del promedio de 1, a diferencia del 2.5 en un sistema tradicional, la brecha entre estos dos de la tasa de errores se asemeja demasiado y lo que se espera es de que por lo menos baje o sea a lo más cercano a cero respecto a la tasa de error que se decía de inteligencia artificial y que esta misma está un poco cerca de un sistema tradicional.
que los errores medidos también tienden a dispersar demasiado para estos sistemas y que lo que se espera es una aproximación cercana. Para respecto a la implicación a nuestro proyecto, lo que se basaría es en respecto al problema entre los costos que se pueden obtener de la implementación de esta herramienta y también de los posibles errores que se podría cometer la IA a la hora de realizar los procesos cuantitativos o los procesos contables. ¿Sabes? La casta ahí, weón. Pero puedo cortarlo ahí, ¿no? Puedo cortarlo ahí. Y bueno, en las implicancias del proyecto, lo que y bueno, en las implicancias del proyecto en lo cual se puede llegar o se puede relacionar esto, se puede relacionar. Perdón. Y bueno, respecto al proyecto, en lo que se implicaría esto sería respecto al proyecto. Y bueno, en las implicancias del proyecto, lo que muy bien, ahora continuando con el sombrero amarillo, vamos a hablar de los datos más relevantes que se obtuvieron acá. Lo principalmente que se obtuvo fue de que la implementación de herramientas de automatización lograron totalmente optimizar y ser recibidas de una manera positiva respecto a las empresas que se han sido utilizadas, teniendo un 17% de trabajadores los cuales tienen una resistencia al cambio, pero conforme al estudio se obtuvo que también en un futuro podrían optar por estas tecnologías. La metodología que fue utilizada para esta investigación fue una metodología mixta, teniendo datos de una metodología cuantitativa y cualitativa, respecto por el autor Guerrero Martín. Y para ello se basó en ver la experiencia de la implementación de la inteligencia artificial y la Big Data respecto a las pymes. Muy bien, y los resultados que se obtuvieron fueron por parte de la inteligencia artificial un aumento en la velocidad de hasta 50% en la mayoría de las actividades contables, teniendo ese promedio, y de la Big Data en el procesamiento de los análisis, bueno, en la precisión y en el análisis de los datos, teniendo así una mayor prevención de futuros riesgos y también mejora en la búsqueda de oportunidades y decisiones. Y la implementación, bueno, o la adecuación con el proyecto, lo que valdría sería respecto al camino de la conclusión, en el cual se estaría totalmente optando por una solución segura. Todas las implicancias que se podrían dar en el startup podría ser en el respecto al camino de la conclusión, en el cual, tras ver esos datos, se podría concluir de que la inteligencia artificial y la Big Data podrían ser herramientas las cuales podrían mejorar positivamente a todas las implementaciones del startup, viéndolo siendo unas posibles y muy seguras soluciones a implementar. Se ven ahí. Muy bien, ahora hablando sobre el sombrero verde, los datos más relevantes que se pudieron ver es la implementación de la automatización de procesos robóticos, siendo esta una gran alternativa y novedosa. Esta misma se logra reemplazar el 40% de las actividades manuales y sobre todo también logra optimizar de gran manera las actividades contables. También para la metodología de esto se logró a partir de una metodología mixta a base de entrevistas y encuestas. A mí todo esto por parte del autor Jack Datzka. Y este fue realizado para contadores profesionales, en los cuales fue para evaluar cuál es el impacto de la automatización en sus procesos contables. Ahora, respecto a esto, en los resultados que se obtuvieron en el estudio, principalmente fueron del procesamiento de las facturas, con una reducción de un 80% en el tiempo que se toma en realizar estas. Y también sería en el reemplazo de los empleados, llegando que esta herramienta lograría reemplazar de 2 hasta 5 empleados, conllevando a una gran reducción de costes. Ahora, hablando sobre la implicación en el trabajo o en el startup, esto vendría a ser principalmente para el camino de la solución, tomándolo como el RPA o la automatización de robots automatización de procesos robóticos para que de esa forma se logre implementar junto a la inteligencia artificial. Y también iría por el parte del problema, debido a que también existiría ese miedo del cual los empleados podrían ser reemplazados. En los datos del sombrero azul, lo que se obtuvo en datos relevantes sería de que la implementación de la personalización en los procesos contables mejoró de sumamente a la hora de realizar las tareas contables, teniendo un 83% de aceptación por parte de los encuestados, mejorando mucho sus actividades contables. Respecto a la metodología que se utilizó para esto, fue por parte de Shank, utilizando una metodología cuantitativa en base a encuestas a los usuarios, ya sean contadores o también a los usuarios de las aplicaciones de contabilidad. Muy bien, y los resultados que se obtuvieron serían de un 93,47% de aumento en la precisión a la hora de ingresar los datos, también que la personalización reduce considerablemente los errores en las clasificaciones al tener etiquetas, y también que se logra obtener un patrón de seguimiento para que de esa forma se pueda personalizar mucho más a la experiencia del usuario. Y esto se decoraría con la solución para mi startup, debido a que esto podría mejorar aún la experiencia del usuario y más aún con las herramientas de IA, podría personalizar aún más qué tanto podría mejorar o adecuarse el proceso de las tareas contables al mismo usuario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.